El primer capítulo de A Sir Philip, con amor, nos introduce a la protagonista, Eloise Bridgerton, y a su inesperado pretendiente, Sir Philip Crane. El capítulo comienza con Eloise, una mujer decidida y soltera de 28 años, que se encuentra con una nueva y aburrida institutriz. Eloise siempre ha sido una persona independiente y poco convencional, y la idea de una vida domesticada y tranquila no le atrae en absoluto. Sin embargo, su vida toma un giro inesperado cuando recibe una propuesta de matrimonio de Sir Philip Crane. Este botánico viudo, que Eloise nunca ha conocido en persona, ha estado intercambiando correspondencia con ella durante un año después de la muerte de su esposa, Marina, que era prima lejana de los Bridgerton. Eloise, que hasta ahora había evitado el matrimonio, se siente intrigada por la propuesta de Philip. La boda de su mejor amiga, Penelope Featherington, la ha hecho reflexionar sobre su propia soltería. Philip, por su parte, es un hombre rudo e introvertido, que solo busca una madre para sus 2 hijos pequeños, que se han vuelto incontrolables desde la muerte de su madre. El capítulo se centra en la llegada de Eloise a la finca de Sir Philip. Eloise se presenta sin previo aviso, algo que sorprende a Philip, quien la esperaba más tarde. El encuentro es incómodo y tenso, ya que Eloise es mucho más habladora y vivaz de lo que él esperaba. A pesar de sus diferencias, hay una innegable atracción entre ellos. El primer capítulo establece los personajes principales, sus motivaciones y los conflictos que surgirán a lo largo de la novela. Eloise deberá lidiar con la crianza de 2 niños problemáticos y con el carácter reservado de Philip, mientras que él tendrá que aceptar que la mujer que ha llegado a su vida es mucho más de lo que esperaba. En el capítulo 2, Eloise Bridgerton llega a la casa de Sir Philip Crane en el campo. La relación entre ellos, que se había desarrollado a través de su correspondencia, se muestra tensa e incómoda en persona. Eloise intenta llenar los silencios con conversación, pero Philip se muestra rudo y reservado. Se revela que Philip ha sufrido la trágica pérdida de su hermano George en Waterloo y la posterior muerte de su padre. Eloise empatiza con su dolor. También se hace evidente que Philip tiene 2 hijos traviesos, Oliver y Amanda, a quienes no había mencionado en sus cartas y que causan problemas, llegando incluso a hacer que Eloise se caiga. El capítulo muestra la frustración de Eloise con el comportamiento de Philip y su preocupación por su actitud inquietante y su aparente incapacidad para lidiar con sus hijos. Eloise se siente utilizada por Philip, quien parece buscar una madre para sus hijos más que una compañera, y ella considera regresar a Londres. El capítulo termina con la tensión en el aire, revelando las complejidades de su relación y la necesidad de que ambos se comprendan mejor. El capítulo 3 intensifica la tensa dinámica entre Eloise y Sir Philip, al tiempo que pone de manifiesto la caótica realidad de la vida familiar de Philip. Eloise, decidida a no ser una simple niñera para los hijos de Philip, Oliver y Amanda, intenta establecerse en la casa y comprender la situación. Rápidamente se da cuenta de que los niños están completamente desatendidos y son, en gran medida, el resultado de la falta de supervisión y afecto. La casa en sí misma refleja un estado de abandono similar, con un aire de desorden y tristeza. Philip, por su parte, sigue siendo distante y absorbido por su trabajo en el invernadero. Parece ajeno a la magnitud del problema con sus hijos, o quizás simplemente incapaz de lidiar con ello. Su comportamiento irrita a Eloise, quien,
a pesar de sus reservas, empieza a sentir una pizca de lástima por los pequeños. En un momento crucial, Eloise intenta disciplinar a Oliver y Amanda, quienes se resisten con todas sus fuerzas. Esta confrontación la lleva a un punto de quiebre. Eloise se da cuenta de que no puede simplemente ignorar la situación. Debe intervenir de alguna manera. El capítulo termina con Eloise enfrentándose a la dura realidad de su posible futuro y la comprensión de que, si va a quedarse, deberá tomar las riendas de la situación familiar. El capítulo 4 marca un punto de inflexión en la relación entre Eloise y los hijos de Sir Philip, Oliver y Amanda. Decidida a no permitir que los niños sigan creciendo sin disciplina ni afecto, Eloise toma la iniciativa. Comienza por intentar establecer una rutina y un sentido de orden en la caótica casa. Su primer paso es asegurarse de que los niños se vistan y tengan comidas regulares. Sin embargo, su principal desafío es ganar su confianza y hacer que la escuchen. Eloise descubre que la clave para llegar a Oliver y Amanda no es la confrontación constante, sino la paciencia y la comprensión. Poco a poco, y a través de pequeños gestos y conversaciones, empieza a construir un puente con ellos. Logra que los niños le hablen sobre su madre, Marina, y sobre el vacío que dejó su muerte. Se da cuenta de que gran parte de su mal comportamiento proviene de la tristeza, la soledad y la falta de atención. Mientras tanto, la relación con Sir Philip sigue siendo complicada. Él se mantiene distante y a menudo parece ajeno a los esfuerzos de Eloise. Aunque no interfiere directamente, tampoco ofrece apoyo. Sin embargo, hay momentos sutiles en los que parece observar a Eloise y a los niños, lo que sugiere que su indiferencia no es tan completa como aparenta. El capítulo termina con una pequeña victoria para Eloise. Logra que los niños realicen una tarea sencilla sin quejas, lo que le da esperanza de que, con persistencia, podrá ayudar a la familia Crane a encontrar un poco de paz y orden. El capítulo 5 profundiza el progresivo acercamiento entre Eloise y los hijos de Sir Philip, Oliver y Amanda, mientras la relación con Philip comienza a mostrar signos de un cambio sutil. Eloise continúa con sus esfuerzos por traer orden y calidez a la caótica vida de los niños. Empieza a incorporar actividades educativas y de ocio, como la lectura y los juegos al aire libre, lo que sorprende a Oliver y Amanda, quienes no estaban acostumbrados a tanta atención. La resistencia inicial de los pequeños empieza a ceder, y Eloise logra pequeñas victorias que demuestran su creciente vínculo con ellos. Descubre que son niños inteligentes y curiosos, solo que han estado sedientos de cariño y guía. Mientras tanto, Sir Philip sigue sumergido en sus estudios botánicos, pero su atención hacia Eloise ya no es tan esporádica. Empieza a observar los cambios positivos en sus hijos y, aunque reticente a expresar su gratitud, muestra un reconocimiento tácito por los esfuerzos de Eloise. Hay un momento en el que Philip, quizás impulsado por la curiosidad o por una incipiente admiración, se une brevemente a las actividades con los niños, lo que es un gran paso para él. La tensión romántica entre Eloise y Philip también comienza a intensificarse. Se producen algunos intercambios de miradas y momentos de cercanía física inesperada que hacen que ambos se sientan incómodos y a la vez intrigados. Eloise, aunque aún resentida por la falta de implicación inicial de Philip, no puede negar la atracción subyacente. El capítulo concluye con la sensación de que, a pesar de los desafíos, Eloise está haciendo progresos significativos en la casa Crane y que la dinámica familiar
incluido Philip, está empezando a transformarse bajo su influencia. El capítulo 6 es un punto culminante en la creciente atracción entre Eloís y Sir Philip, mientras la dinámica familiar se vuelve más compleja. Eloís ha logrado un progreso considerable con Oliver y Amanda, quienes ahora la ven con afecto y respeto. La casa Crane empieza a sentirse más como un hogar. Sin embargo, la mejora en el ambiente familiar no disminuye la tensión subyacente entre Eloís y Philip. De hecho, la intensifica. En este capítulo, la atracción física entre ellos se vuelve innegable. Hay una serie de momentos en los que se encuentran en situaciones de cercanía que los hacen conscientes de sus sentimientos mutuos. Philip, aunque sigue siendo un hombre de pocas palabras, empieza a mostrar a Eloís un lado más vulnerable de sí mismo, compartiendo detalles sobre su vida y sus pasiones, especialmente su amor por la botánica. Eloís, por su parte, se siente cada vez más fascinada por este hombre rudo pero complejo. Un evento clave en este capítulo es una cena en la que la tensión romántica se hace palpable. A pesar de los intentos de Philip por mantener la distancia, la química entre ellos es evidente. La conversación, aunque a veces torpe, revela una conexión intelectual y emocional que va más allá de la mera necesidad de una institutriz o una esposa conveniente. El capítulo concluye con un momento de intimidad física inesperada, que deja a Eloís y a Philip en un estado de confusión y anhelo. Este giro los obliga a confrontar la verdadera naturaleza de sus sentimientos y la complejidad de la situación en la que se encuentran. La relación ha evolucionado de una simple correspondencia y un arreglo práctico a algo mucho más profundo y apasionado. El capítulo 7 es un torbellino de emociones y un punto de inflexión para Eloís y Sir Philip, ya que la tensión entre ellos finalmente explota. Después del momento de intimidad al final del capítulo anterior, Eloís se siente confundida y herida por la aparente indiferencia de Philip a la mañana siguiente. Ella interpreta su silencio como un desinterés, lo que la lleva a sentirse usada y desvalorizada. La frustración de Eloís con el carácter reservado de Philip alcanza su punto máximo. En un arrebato de ira y desesperación, Eloís se confronta a Philip. Lo acusa de ser emocionalmente distante, de descuidar a sus hijos y de tratarla como un mero objeto para sus conveniencias. Le reprocha su falta de comunicación y su incapacidad para expresar sus sentimientos o reconocerlos de ella. La confrontación saca a Philip de su habitual retraimiento. Inicialmente sorprendido, Philip reacciona con su propia frustración y dolor. Revela que su aparente frialdad es una forma de lidiar con su propia tristeza y la carga de sus responsabilidades, especialmente la de ser un padre soltero. Explica que la muerte de Marina lo dejó abrumado y que él no sabe cómo ser lo que Eloise espera de él. Este enfrentamiento, aunque doloroso, es crucial. Sirve para que ambos expongan sus vulnerabilidades y miedos. Eloise comprende un poco mejor el tormento interno de Philip, mientras que él se da cuenta del impacto que su comportamiento tiene en ella. El capítulo termina con un momento de cruda honestidad que, a pesar de la dificultad, abre la puerta a una comprensión más profunda y a la posibilidad de una conexión genuina entre ellos, aunque el camino siga siendo incierto. El capítulo 8 es fundamental, ya que aborda las repercusiones de la explosiva confrontación del capítulo anterior y marca un antes y un después en la relación de Eloise y Sir Philip. Tras la acalorada discusión, ambos se sienten heridos y confundidos,
pero también se abre una grieta de vulnerabilidad y entendimiento mutuo. Eloise, aunque aún molesta por la incapacidad de Philip para comunicarse, empieza a ver el dolor y la carga que él ha estado llevando. Philip, por su parte, se da cuenta de lo mucho que ha herido a Eloise con su indiferencia y su falta de atención. En un intento de reconciliación, o al menos de comprenderse mejor, Philip invita a Eloise a su invernadero. Es allí, entre las plantas que tanto ama, donde Philip comienza a abrirse de una manera que nunca antes lo había hecho. Habla de su pasión por la botánica, que es una de las pocas cosas que le dan paz. También, de forma más tentativa, revela más sobre su vida con Marina y el impacto devastador de su muerte en él y en los niños. Eloise se da cuenta de que su aparente frialdad es una coraza, un mecanismo de defensa contra el dolor. Este momento de intimidad compartida en el invernadero es crucial. Permite a Eloise ver a Philip no solo como un hombre rudo, sino como alguien con una profunda capacidad de sentir y amar, aunque le cueste expresarlo. La conversación ayuda a disipar algunos de los malentendidos entre ellos, llevando a un acercamiento genuino. El capítulo concluye con una tregua tácita entre ellos y una creciente atracción que ya no pueden ignorar. A pesar de las dificultades y las diferencias de personalidad, la honestidad forzada en el capítulo anterior ha cimentado una base para una conexión más profunda y auténtica. Ambos empiezan a darse cuenta de que, a pesar de sus imperfecciones, podrían ser lo que el otro necesita. El capítulo 9 es un punto álgido de desarrollo emocional y físico para Eloise y Sir Philip. La vulnerabilidad y la honestidad que compartieron en el invernadero en el capítulo anterior abren la puerta a una intimidad mucho más profunda. La atracción entre ellos, que había sido latente y a menudo frustrante, se vuelve innegable. Ambos se encuentran cediendo a sus sentimientos, lo que lleva a momentos de pasión y cercanía física. Estos encuentros son torpes y llenos de dudas al principio, dado el carácter inexperto de Eloise y la naturaleza reservada de Philip, pero rápidamente se intensifican, revelando una profunda conexión. Mientras su relación física avanza, también lo hace su entendimiento mutuo. Eloise empieza a comprender que, detrás de la fachada de brusquedad de Philip, hay un hombre con un gran corazón y una profunda capacidad de amar, aunque no sepa cómo expresarlo verbalmente. Por su parte, Philip se siente cada vez más cautivado por la vivacidad y la inteligencia de Eloise, que son un soplo de aire fresco en su vida solitaria. Un elemento clave en este capítulo es el temor de Eloise a las consecuencias de sus acciones. Aunque se siente atraída por Philip, es consciente de las implicaciones sociales de su intimidad, especialmente al estar aún sin casar. Esta preocupación añade una capa de tensión a su creciente romance. El capítulo concluye con Eloise y Philip en un estado de intimidad apasionada, donde las palabras son casi innecesarias. Sin embargo, la inminente llegada de los hermanos Bridgerton, que habían sido informados por Eloise de su situación, se cierne como una amenaza, prometiendo una confrontación que pondrá a prueba su incipiente relación y el futuro que podrían construir juntos. El capítulo 10 es, sin duda, el más explosivo y dramático hasta el momento, ya que la apacible casa de Sir Philip se ve invadida por la furia protectora de los hermanos Bridgerton. La intimidad recién descubierta entre Eloise y Sir Philip es brutalmente interrumpida por la llegada inesperada de Anthony, Benedict y Colin Bridgerton. Preocupados por la prolongada ausencia de Eloise y las cartas ambiguas que había enviado, los hermanos han viajado a la finca de Philip, decididos a saber qué está pasando. La escena que sigue
es un caos cómico y tenso. Los Bridgerton, especialmente Anthony como el vizconde protector, están indignados al encontrar a su hermana en una situación tan comprometedora a sus ojos, una mujer soltera en la casa de un hombre y además sin un compromiso formal. Su furia se desata contra Philip, a quien ven como un secuestrador o, peor aún, alguien que ha deshonrado a su hermana. Se produce una confrontación verbal muy acalorada, llena de amenazas y malentendidos. Philip, con su habitual torpeza social, no ayuda a calmar la situación. Eloise intenta desesperadamente mediar entre sus protectores hermanos y el hombre del que se está enamorando, pero la situación es incontrolable. Los hermanos Bridgerton, en su indignación, casi llegan a la violencia física con Philip. En medio del alboroto, los niños, Oliver y Amanda, también están presentes, lo que añade una capa de complejidad y vergüenza a la ya difícil situación. La presencia de la numerosa y ruidosa familia Bridgerton es un shock para Philip, quien se ve abrumado por la inesperada invasión. El capítulo concluye con la familia Bridgerton exigiendo explicaciones y una solución inmediata a la situación, dejando claro que no se irán hasta que la honra de Eloise esté asegurada. Este capítulo establece el escenario para la intervención familiar y las decisiones que Eloise y Philip deberán tomar bajo una inmensa presión. El capítulo 11 lidia con las consecuencias directas de la explosiva llegada de los hermanos Bridgerton y la presión que ejercen sobre Eloise y Sir Philip. Los hermanos Bridgerton, especialmente Anthony, están decididos a rescatar a Eloise de lo que ellos perciben como una situación deshonrosa. La interrogan, exigen saber la verdad de su relación con Philip y expresan su indignación por el hecho de que su hermana haya estado sin la compañía adecuada en la casa de un hombre. Eloise se encuentra en una posición muy difícil. Por un lado está el amor y la lealtad hacia su familia. Por el otro, sus crecientes sentimientos por Philip y el incipiente futuro que imaginaba con él. Intenta defender a Philip y explicar la complejidad de su relación, pero sus hermanos están demasiado cegados por su protectora furia. Sir Philip, abrumado por la presencia de tantos Bridgerton y su interrogatorio, se siente incómodo y presionado. Él no está acostumbrado a lidiar con una familia tan numerosa y expresiva, y su naturaleza reservada choca violentamente con el estilo directo y a veces intimidante de los hermanos Bridgerton. A pesar de su incomodidad, Philip se da cuenta de que la situación requiere una acción drástica. Ante la insistencia de los Bridgerton y la necesidad de proteger la reputación de Eloise y la suya propia, Philip finalmente hace lo que todos esperaban, aunque de una manera un tanto torpe y poco romántica. Le pide formalmente matrimonio a Eloise. Este es un momento crucial, pero está teñido por las circunstancias y la presión externa, no por una declaración apasionada de amor. El capítulo termina con la propuesta de matrimonio, un acto que, si bien resuelve la crisis inmediata con los Bridgerton, deja a Eloise y Philip con la incertidumbre de si este matrimonio, impulsado por la necesidad y la interrupción familiar, podrá realmente llevar a la felicidad y al amor verdadero que ambos anhelan, aunque Philip aún no lo sepa por completo. El capítulo 12 se centra en las secuelas de la precipitada propuesta de matrimonio de Philip y en cómo la presencia de los hermanos Bridgerton sigue alterando la vida en la casa Crane. Tras la propuesta,
que fue más una imposición familiar que un acto romántico, Eloise y Philip se sienten incómodos y la tensión entre ellos es palpable. Los hermanos Bridgerton, satisfechos con el compromiso de su hermana, permanecen en la casa de Philip, supervisando la situación y asegurándose de que la boda se celebre pronto. Esta presencia constante es una fuente de gran estrés para Philip, quien no está acostumbrado a tanta gente y a una familia tan ruidosa y protectora en su hogar. Durante la estancia de los Bridgerton, se produce una interacción humorística y reveladora entre Philip y los hermanos. Anthony, Benedict y Colin intentan educar a Philip sobre cómo ser un buen esposo para Eloise, dándole consejos a menudo contradictorios sobre cómo debe cortejarla, tratarla y, en general, comportarse como un Bridgerton. Philip, por su parte, se siente abrumado y confundido por sus indiscretas sugerencias. A pesar de la incomodidad y la presión, la presencia de los Bridgerton también tiene un efecto inesperado. Los hijos de Philip, Oliver y Amanda disfrutan enormemente de la atención y los juegos que les brindan sus tíos. Esto permite a Eloise y a Philip ver un atisbo de cómo podría ser una vida familiar más alegre y funcional. El capítulo culmina con los hermanos Bridgerton finalmente partiendo, dejando a Eloise y Philip solos de nuevo, pero ahora con un compromiso formal y la inminente realidad de su matrimonio. La despedida es un alivio para Philip, pero también los deja a ambos enfrentando el verdadero desafío: construir una relación y un futuro juntos a partir de una propuesta nacida de la necesidad y no del amor manifiesto. El futuro de su matrimonio, ahora inevitable, pende de... El capítulo 13 se enfoca en el período inmediatamente posterior a la partida de los hermanos Bridgerton, con Eloise y Sir Philip lidiando con la inminente realidad de su matrimonio, ahora que la presión externa ha disminuido. Con sus hermanos fuera de escena, Eloise y Philip se encuentran en una situación incómoda y silenciosa. La presencia imponente de la familia Bridgerton había servido como una distracción, pero ahora están solos, obligados a confrontar la naturaleza de su relación y el matrimonio que se aproxima. Philip, fiel a su carácter, sigue siendo un hombre de pocas palabras, lo que frustra a Eloise, quien anhela una conexión emocional más profunda. Eloise, a pesar de sus crecientes sentimientos por Philip, todavía se siente un poco resentida por la forma en que se produjo la propuesta, una necesidad más que un deseo expresado libremente. Sin embargo, también reconoce los pequeños gestos y la atención silenciosa de Philip, que demuestran su preocupación a su manera. El capítulo muestra a Eloise intentando romper las barreras de Philip y alentarlo a comunicarse más. Ella lo presiona para que hable sobre sus sentimientos, sus esperanzas y sus miedos con respecto al matrimonio y a su futuro juntos. Aunque es una tarea difícil, Philip comienza muy lentamente a abrirse más, revelando una vulnerabilidad que Eloise encuentra sorprendentemente atractiva. Este capítulo es crucial para establecer la base de su relación. No se trata de un romance apasionado desde el principio, sino de un proceso gradual de conocimiento y aceptación mutua, impulsado por la necesidad, pero con la promesa de algo más profundo. La interacción con los niños, Oliver y Amanda, también juega un papel, ya que Eloise continúa afianzando su rol como figura materna en sus vidas, y Philip observa esto con un creciente aprecio. El capítulo termina con Eloise y Philip acercándose un poco más,
no a través de grandes declaraciones, sino a través de pequeñas conversaciones y la creciente comodidad en la presencia del otro, sentando las bases para su vida como pareja. El capítulo 14 es esencial, ya que Eloise y Sir Philip dan el paso hacia el matrimonio y comienzan a navegar su vida como marido y mujer, con todas las complejidades que eso conlleva. El capítulo comienza con los preparativos y la celebración de la boda, que es un evento sencillo, acorde con el carácter de Philip y la urgencia de la situación. No es la boda grandiosa que Eloise pudo haber imaginado, pero es el inicio de su nueva vida. La ceremonia se lleva a cabo con poca fanfarria, y el enfoque se mantiene en la realidad de su unión más que en el romance. Tras la boda, Eloise y Philip deben enfrentar la noche de bodas. Este es un momento de gran vulnerabilidad y, para Eloise, de cierta aprensión debido a su inexperiencia. Philip, a pesar de su torpeza social, demuestra ser considerado y gentil con ella, lo que sorprende y agrada a Eloise. La consumación de su matrimonio es descrita con sensibilidad, marcando el inicio de su intimidad física. Al día siguiente, la realidad de su vida de casados empieza a asentarse. Eloise se dedica a sus nuevas responsabilidades como Lady Crane y madrastra de Oliver, y Amanda continúa con sus esfuerzos por traer orden y alegría a la casa, y los niños, aunque aún traviesos, muestran una creciente dependencia y afecto hacia ella. El capítulo profundiza en la dinámica entre Eloise y Philip como pareja casada. Aunque la comunicación verbal sigue siendo un desafío para Philip, Eloise comienza a reconocer y apreciar las maneras no verbales en las que él expresa su cuidado y afecto. La relación sigue siendo un trabajo en progreso, pero hay un sentido de esperanza y potencial a medida que ambos se adaptan a sus nuevos roles y a la presencia del otro en sus vidas. Eloise empieza a darse cuenta de que, a pesar de las circunstancias poco convencionales de su unión, podría encontrar la felicidad con Sir Philip. El capítulo 15 se sumerge en los desafíos y las pequeñas victorias de Eloise al establecerse como Lady Crane y madrastra de Oliver y Amanda. Con la boda ya consumada, la atención se centra en la vida diaria de la familia y en la dinámica en evolución entre los recién casados. Eloise asume sus responsabilidades con determinación, trabajando para traer orden y estructura a la caótica casa Crane. Continúa implementando rutinas para los niños y se dedica a su educación y bienestar. A pesar de los inevitables contratiempos y las travesuras de los niños, Eloise empieza a sentir una creciente conexión y afecto por ellos, viendo más allá de su comportamiento rebelde y reconociendo la falta de atención que han sufrido. La relación con Sir Philip sigue siendo un proceso gradual de descubrimiento. Aunque la pasión física está presente, la comunicación verbal de Philip sigue siendo un obstáculo. Eloise anhela que él se abra más y comparta sus pensamientos y sentimientos. Sin embargo, empieza a comprender que Philip expresa su afecto de otras maneras, a través de actos de servicio, pequeñas atenciones y una creciente comodidad en su presencia. En este capítulo también se exploran las reacciones de la alta sociedad al matrimonio de Eloise. Aunque ella no está presente en Londres, las noticias de su inesperada boda se extienden, provocando curiosidad y, en algunos casos, chismes. Eloise, sin embargo, se muestra menos preocupada por las opiniones de la sociedad y más enfocada en construir su nueva vida. El capítulo termina con Eloise y Philip avanzando en su relación, no con grandes gestos románticos,
sino a través de la paciencia, la comprensión y el desarrollo de una intimidad tranquila y profunda. Eloise comienza a darse cuenta de que, aunque Philip no es el hombre de grandes declaraciones que ella pudo haber imaginado, tiene una bondad y una dedicación que son igualmente valiosas. Su felicidad está empezando a echar raíces en la cotidianidad de su vida en el campo. El capítulo 16, la casa Crane, que alguna vez fue caótica y triste, comienza a sentirse como un verdadero hogar, lleno de risas y estructura. Eloise se siente cada vez más realizada en su papel de esposa y madrastra, encontrando una felicidad inesperada en la vida doméstica que siempre había creído que no era para ella. La relación entre Philip y Eloise también avanza significativamente. Aunque Philip sigue siendo un hombre de pocas palabras, comienza a expresar su afecto y gratitud hacia Eloise de maneras más claras. Sus gestos, sus miradas y su creciente comodidad en su presencia comunican un amor profundo. Eloise, por su parte, ha aprendido a leer a Philip y a apreciar su naturaleza tranquila, pero dedicada. La intimidad física entre ellos se vuelve más cómoda y satisfactoria, reflejando la conexión emocional que están construyendo. Un momento importante en el capítulo puede ser la confrontación de Eloise con Philip sobre su falta de comunicación respecto a Marina, su difunta esposa. Eloise lo impulsa a hablar más sobre el pasado para poder sanar y avanzar. Esta conversación, aunque difícil, es catártica y ayuda a Philip a liberar parte del dolor y la culpa que ha cargado, permitiendo que su relación con Eloise se fortalezca aún más. El capítulo concluye con Eloise y Philip sintiéndose cada vez más como una verdadera pareja, apoyándose mutuamente y encontrando consuelo en su compañía. Han superado los obstáculos iniciales y están construyendo un futuro sólido y feliz juntos, con los niños como el centro de su unida familia. La vida de Eloise ha tomado un rumbo completamente diferente al que había planeado, pero ha encontrado la felicidad en el lugar y la persona más inesperados. El capítulo 17 es el epílogo de la historia principal, ofreciendo un vistazo al futuro de Eloise y Sir Philip, así como a la evolución de su familia. Este capítulo final se sitúa varios años después de los eventos centrales de la novela. Muestra cómo la vida de Eloise como Lady Crane se ha asentado y cómo ha encontrado una profunda felicidad y plenitud en su matrimonio y en su papel como madre. Se ha adaptado completamente a la vida en el campo y ha transformado la casa de Philip en un hogar vibrante y lleno de amor. Lo más destacado del capítulo es la representación de la relación madura entre Eloise y Philip. Aunque Philip sigue siendo, en esencia, el hombre tranquilo y reservado, su amor y devoción por Eloise son innegables y se expresan de maneras profundas y significativas. Eloise, por su parte, ha aprendido a apreciar las peculiaridades de Philip. Han logrado construir una pareja sólida, basada en el respeto mutuo, la comprensión y un amor que ha crecido y se ha fortalecido con el tiempo. Los hijos de Philip, Oliver y Amanda, también han crecido y florecido bajo el cuidado y el amor de Eloise. Ya no son los niños traviesos e incontrolables del principio. Se han convertido en jóvenes felices y bien adaptados que adoran a Eloise y tienen una relación mucho más cercana con su padre. La presencia de Eloise les brindó la estabilidad y el afecto que tanto necesitaban. Eloise y Philip tienen sus propios hijos,
nacidos de su matrimonio, lo que consolida su familia y asegura el legado de los Crane. La vida de Eloise, que en un principio parecía destinada a la soltería y a una existencia poco convencional, se ha convertido en una historia de amor inesperada y profunda, encontrando la felicidad.